Y ahora vamos a ver el último tema relacionado a nuestra clase de electrónica 2 y es uno que afecta bastante todos los circuitos electrónicos con transistores que vayamos nosotros a construir y a analizar. Y es el efecto de la variación de la frecuencia en las señales de nuestro circuito. Nosotros vimos que los transistores se utilizan para diseñar, por lo menos en el tema que hemos estudiado, circuitos que pueden ser amplificadores o cumplir algunas otras funciones, pero todos ellos llevan señales de entrada, que sería la señal generada en una pequeña fuente con un voltaje y una corriente de entrada, con una pequeña magnitud, eso lo habíamos mencionado, pero habíamos dejado pendiente el tema de la frecuencia de esa señal. Nosotros solo nos habíamos concentrado en la magnitud, qué tanto se amplifica o se disminuye la magnitud de esas señales, del voltaje de entrada y la corriente de entrada, y cómo los veríamos en la salida. Pero ahora vamos a tomar en cuenta qué ocurre cuando tiene determinada frecuencia esa señal. Y eso afecta mucho el funcionamiento de nuestros circuitos amplificadores. Para ver ese efecto de las diferentes frecuencias de la señal en nuestro amplificador, vamos a ayudarnos con este gráfico. En el eje horizontal, que sería nuestro eje X, nosotros vamos a tener la frecuencia, que la vamos a medir naturalmente en Hertz. Y entonces así tendríamos nosotros un gran rango de frecuencias para las cuales vamos a ver cómo se comporta el circuito. En este caso tendríamos para este gráfico las frecuencias desde 0 Hz, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 hasta 1 MHz. Y dependiendo de cada circuito, pues esto podría ser más grande. Eh, pero bueno, en este caso por lo menos tenemos este rango de frecuencias y la idea es ver cómo se comporta nuestro circuito amplificador de transistores para cada una de esas diferentes frecuencias. Naturalmente entonces tenemos ahora el eje vertical, el Y aquí nosotros vamos a ver la magnitud de nuestra ganancia de voltaje. Recordamos que ese es el aspecto principal que hemos estudiado en la mayoría de nuestros circuitos, especialmente en el amplificador diferencial, que es el más poderoso para amplificar voltajes. Y entonces lo que queremos ver es cuánta ganancia de voltaje va a entregar nuestro circuito amplificador para cada diferente frecuencia. Y entonces nosotros tendríamos un comportamiento como este. Podemos observar que en cierta área o en cierta región la ganancia de voltaje no varía con la frecuencia, sino que es constante, es horizontal. Y es el valor máximo posible, que sería este. Entonces, ese es el valor que lo vamos a llamar ganancia de voltaje medio o promedio. Esta es la ganancia de voltaje que nosotros hemos estado calculando en todos los procedimientos de esta clase. Cuando ignoramos el efecto de los capacitores, cuando ignoramos el efecto de los demás componentes, o en resumen, cuando no tomamos en cuenta la frecuencia del circuito y hacemos todo el cálculo de ganancia de voltaje en nuestro circuito amplificador, la ganancia de voltaje que obtenemos es esta, la ganancia de voltaje media, y es la que tiene en cierta región nuestro transistor, nuestro circuito con transistor. Pero podemos ver que hay dos o hay otras regiones donde no se tiene esa ganancia, sino que se viene hacia abajo. La primera de esas regiones sería esta, que es la de las bajas frecuencias, que empezaría desde 0 Hz hasta cierto valor, que aquí en la gráfica podríamos decir que tal vez está cerca de 50 Hz, podríamos más o menos calcularlo. Y podemos ver que en esa región ya no maneja la ganancia de voltaje media, sino que ganancias menores. Esta, esta básicamente a esas bajas frecuencias, la ganancia de voltaje no puede ser tan grande como el valor esperado. Y esto se debe a que los capacitores en el circuito, sería el capacitor en colector, capacitor en la fuente, capacitor en el emisor, ellos al estar en baja frecuencia se comportan como reactancias. Recordemos que cuando hablamos en términos de señales de corriente alterna o señales periódicas, ya no manejamos solo resistencia, sino que impedancia. Por eso hemos estado calculando impedancias de entrada e impedancia de salida. Entonces, ya nuestros capacitores, al analizarlos como impedancias, presentan reactancia. Y esas reactancias naturalmente producen caídas de voltaje y que básicamente son pérdidas que hacen que se nos baje la ganancia de voltaje. Y podemos ver en el gráfico que entre más baja sea la frecuencia que se le aplica a nuestro transistor, bueno, a nuestro amplificador,
mayor va a ser la pérdida en la ganancia. Va a llegar un punto en el cual ya ni siquiera entrega ganancias, sino que sin importar qué señal le apliquemos a nuestro amplificador, la salida va a ser cero, porque ya la ganancia es cero. Entonces la idea es evitar las frecuencias demasiado bajas, porque entonces nuestra ganancia se va a ir reduciendo cada vez más y al final no va a funcionar nuestro circuito porque la frecuencia con la que está funcionando es demasiado baja. Ese es el efecto con las bajas frecuencias, pero también podemos ver que en las altas frecuencias ocurre un efecto similar. Es decir, pero ahora entre mayor sea la frecuencia, cuando ya pasamos a cierto límite y la frecuencia es más grande cada vez, podemos observar que la ganancia de voltaje también se hace cada vez más pequeña. Y este es un efecto diferente al que teníamos en la baja frecuencia. Ya cuando estamos trabajando en alta frecuencia, las resistencias presentan capacitancias parásitas, es decir, se comporta el circuito como capacitor y el transistor también se comporta como un pequeño capacitor debido a que no está diseñado a trabajar en alta frecuencia. Y también otro factor es la respuesta del transistor a alta frecuencia. Es decir, el fabricante nos dice hasta qué frecuencia máxima puede funcionar el transistor y de ahí en adelante ya no va a funcionar correctamente porque no está fabricado para manejar frecuencias muy altas. Eso varía dependiendo de cada transistor, dependiendo de cada fabricante y de para qué esté diseñado. Hay algunos transistores como los MOSFET que están diseñados para trabajar en frecuencias altas, pero aún así tienen un límite. Entonces vamos a ver que hay frecuencias tan grandes que también nos van a producir pérdidas en el voltaje y que básicamente van a hacer que la ganancia de voltaje se vea afectada y se vea reducida. Entonces, esos son los dos efectos principales que ocurren en un amplificador a transistores a causa de las diferentes frecuencias que podemos aplicarle al circuito. Ahora, para determinar cuáles son esas frecuencias y no salirnos de la frecuencia ideal, que es la que tenemos aquí en el centro, tenemos que saber calcularlas. Ahora, uno podría venir y guiarse por estas líneas azules y decir, bueno, de esta línea vertical azul a la izquierda es la región en donde no voy a trabajar. Y de esta otra línea vertical azul a la derecha es donde tampoco voy a trabajar porque hay pérdidas. Sin embargo, no se maneja un límite tan cerrado, sino que nosotros trabajamos en base a frecuencias de corte. La primera frecuencia de corte es la que está mostrada por esta línea roja, que podemos ver que llega más o menos a los 10 Hz. Y entonces esa la definiríamos nosotros como frecuencia 1, que sería la frecuencia de corte número 1 de 10 Hz. Y esta es la que nos va a decir hasta dónde o hasta qué o qué tan baja frecuencia vamos a nosotros trabajar con nuestro circuito. Y luego también necesitamos un límite superior, que sería esta otra línea roja que está acá, que si se fijan llega más o menos cerca a los 100 kiloohmios. Esa la llamaríamos frecuencia de corte 2 y en este caso pues a simple vista podemos ver que está cerca de los 100 kHz. Todavía no las hemos calculado porque no tenemos la ecuación, pero más o menos está en ese valor. Y esa otra frecuencia de corte nos va a decir cuál es el máximo de frecuencia que va a utilizar nuestro circuito de transistor. Y alguien se preguntará, bueno, ¿por qué utilizamos estas frecuencias de corte y no otras frecuencias como las que había mencionado yo antes, que son el inicio de esta disminución de las ganancias? Pues siempre se maneja un rango porque no, los rangos de frecuencia son tan grandes que siempre dejamos un poco de holgura para el funcionamiento de nuestro amplificador. Entonces, básicamente, sí, dentro de todo este rango que tenemos acá, entre las dos líneas punteadas azules, es donde tenemos la ganancia máxima, la media. Pero vamos aún así a utilizarlo un poco a la izquierda y un poco a la derecha. Y ahí es donde ingresan estas o donde aplicamos las frecuencias de corte. Pero ¿cómo las determinamos? ¿Qué nos indica cuál va a ser una frecuencia de corte? Aquí en el gráfico las estoy poniendo prácticamente que al azar, pero no es así. Básicamente las frecuencias de corte las vamos a definir como las frecuencias en las cuales
la ganancia se reduce tanto hasta ser un 70% de la ganancia media o máxima. Entonces, en este punto que estoy marcando acá, la ganancia de voltaje es el 70% del valor medio. Y en este otro punto también es así. Entonces podemos ver aquí en el gráfico que en estas frecuencias de corte, la de 10 Hz y la de 100 kHz, la magnitud de la ganancia de voltaje es 0.707 la ganancia media o 70% si lo queremos ver en ese sentido. Hay otro factor que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la potencia. Pero antes de eso definamos un último valor. Ya vimos las frecuencias de corte. Estas van a ser muy importantes y son las que vamos a estar calculando en nuestro análisis para saber cuál es la frecuencia mínima y cuál es la frecuencia máxima a la cual está dispuesto a trabajar nuestro amplificador para no salirnos del rango aceptable. Pero además de eso, vamos a definir lo que es el ancho de banda. Y el ancho de banda básicamente nos dice cuántos hertz en total está dispuesto a trabajar nuestro amplificador. Y básicamente lo calculamos como la resta de la frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1. Es decir, la distancia entre esta frecuencia y esta. Es decir, toda esta área de frecuencia es nuestro ancho de banda. Y acá, pues naturalmente, si nosotros restamos esas dos, tendríamos 100 kHz menos los 10 kHz, que es el límite inferior. Y básicamente en este caso, nuestro ancho de banda es de 99.99 kHz. Casi los 100 kHz, porque el límite de frecuencia baja es realmente bastante bajo. Entonces, ese sería nuestro ancho de banda. Prácticamente nuestro amplificador de transistores está capacitado para utilizar 99.99 kHz de frecuencia. Ya si salimos de ese rango, entonces ya no va a funcionar correctamente.